una asesina de solo 11 años, aunque legalmente sigue siendo una niña. Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Por supuesto, hoy teníamos preparado un episodio completamente diferente, algún caso de hace años, pero muy interesante. Sin embargo, la vida nos vuelve a sorprender, seguramente igual que a muchos de ustedes. Es difícil no mencionar esto, no hablar de lo que sucedió ayer en Khelenia Gora, porque creo que este caso nos sorprendió a todos. Es otro tipo de límite que hemos cruzado, aunque como verán en este episodio, los síntomas de todo esto en realidad ya habían aparecido desde hace algunos años. Para mí no hay nada extraordinario en esto, aparte de que es la trágica muerte de una niña de apenas 11 años. Y la asesina es una chica un año mayor, de 12 años. Pues sí, como hoy, todo el día, todos dicen que un niño mató a otro niño y simplemente no podemos entenderlo. Por supuesto, no podemos hablar de todo hoy y tampoco todo está claro. En su mayoría sí, pero este caso apenas tiene unas cuantas horas. Ayer exactamente a las 14:46 apareció la primera información de este tipo en la policía de Khelenia Gora. Alguien llama y dice que cerca de la calle Wyspiańskiego, cerca de la escuela número 10, es decir, la escuela primaria, hay un cuerpo tirado. Parecía que era el cuerpo de alguien joven, incluso de un niño. Ahí los policías llegaron literalmente en unos minutos y lamentablemente se confirmó. Se encontró el cuerpo de una niña de apenas 11 años, alumna de la escuela cercana. Es la escuela número 10, una escuela primaria en Khelenia, y ella era alumna de esa escuela. Fue encontrada en una pequeña plaza a unos 200 metros de la escuela. Ahí hay una plaza, áreas verdes y pasa un arroyo o un pequeño río. También es un lugar donde los alumnos de esa escuela suelen ir para platicar y pasar el rato juntos. También está lejos de las ventanas de la escuela y de la vista de los maestros. Así que no es nada raro que los alumnos se reúnan ahí y normalmente hay bastantes. Son horas de la tarde en ese momento, más o menos a las 2:30 muchos alumnos ya están saliendo de la escuela. Llega la policía al lugar, encuentran el cuerpo y por la investigación el detective de inmediato se da cuenta de que todo parece un asesinato. La niña tiene lesiones en el cuerpo. Estas lesiones indican que alguien le dio golpes. Hoy mismo se realizará la autopsia, todavía no tenemos los resultados de la autopsia, pero parece que hubo al menos varios golpes. En el lugar también encuentran de inmediato un cuchillo, es un cuchillo tipo navaja, digamos, un cuchillo que a menudo se usa en campamentos. Ese cuchillo estaba ensangrentado, parecía que era el arma del crimen. Comenzó la búsqueda. El área estaba alejada, no muy lejos de la escuela. Como dije, a unos 200 metros ahí hay casas, bastante gente, así que la policía no tuvo muchos problemas para determinar lo que estaba pasando ahí. Las primeras informaciones indicaron que hubo algún tipo de conflicto entre dos niñas, ambas alumnas de esa escuela. La primera información alrededor de las 19 de ayer fue que la niña que falleció tenía 12 años. En cambio, la que mató, porque así hay que decirlo, la que usó el cuchillo, mató, tenía o se suponía que tenía 14 años. Es difícil decirlo, esto es aún más impactante, pero no sé si sea la palabra adecuada, porque resultó que la que murió tenía apenas 11 años y la que mató era un año mayor, es un año mayor, tiene apenas 12 años.
Bueno, sabemos que las niñas iban a la misma escuela, eran alumnas de la misma escuela, solo que la mayor estaba un año más arriba. Teóricamente no se conocían, pero yo diría que teóricamente, porque parece que se encontraron ahí a propósito, que tenían algo que aclarar y durante todo eso ocurrió el asesinato. Ese motivo en este momento, diría yo, es desconocido. Los investigadores no quieren decirlo. Es un asunto delicado, pero por fuerza parecía que realmente no eran amigas. Es una palabra muy grande, ni siquiera eran conocidas, pero de vista debían conocerse y también debía haber algo entre ellas, porque parece que simplemente se encontraron ahí. En ese lugar, la niña, la mayor, fue detenida, es la de 12 años. Todas las decisiones en este momento las tomará el tribunal, es el Tribunal de Asuntos Familiares y de Menores. Así que aquí ni la policía ni la fiscalía toman ninguna decisión porque se trata de un asunto que involucra a una niña. La asesina, que tiene apenas 11 años, pero según la ley es una niña. Y en esta situación, ¿qué pasa con la que es la autora y tiene apenas 12 años? Creo que el Código Penal polaco no previó una situación así, de la misma manera que nosotros como sociedad no estamos preparados para este tipo de situaciones. Simplemente no podemos imaginar que un niño de esa edad pueda matar. También creo que la ley tampoco está preparada para eso. Porque alguien que no tiene 13 años, es decir, que no ha cumplido 13 años, no es penalmente responsable, así que esa niña, que es la autora, no será responsable penalmente. Por lo tanto, no se aplican ninguna de las disposiciones del Código Penal, ni siquiera aquellas que se aplican a los niños que ya han cumplido 13 años. Bueno, en realidad la única y más seria medida que se puede tomar es colocarla en un centro de rehabilitación y en ese centro de rehabilitación. De hecho, ya esa niña puede ser enviada a un centro de rehabilitación, puede ser enviada a un niño que ya cumplió 10 años, pero en el sentido penal o según la ley penal no es responsable de haber matado. Ni siquiera puede ser un internado de rehabilitación, porque el internado de rehabilitación se aplica también a quienes han cumplido 13 años, pero no han cumplido 17. Creo que este caso nos sorprendió de alguna manera, también porque vemos que el rango de edad de los autores de los delitos más graves sigue bajando. Ya hemos tenido en Polonia una situación así, que hace unos años llegamos a la conclusión de que incluso niños de 15 años pueden ser asesinos. En ese entonces se incluyeron en el Código Penal algunos puntos que decían que por ciertos delitos, entre ellos crímenes, bajo las condiciones de un adulto, puede ser responsable alguien que tenga 15 años, pero creo que nadie esperaba que todo esto se fuera a mover y que la autora de un asesinato pudiera ser una niña de apenas 12 años. Ayer el presidente de Jelenia Góra formó un comité de crisis y ese comité de crisis está compuesto por personas de diferentes instituciones que tienen la tarea de resolver el problema. Normalmente estos comités de crisis se forman cuando ocurre algún tipo de cataclismo, como una inundación, un incendio o amenazas epidemiológicas. Pero en este caso, el presidente dijo que hay que formar un comité de crisis porque esta es una situación extraordinaria. Y me parece que eso es correcto. Sobre todo porque así como nosotros estamos de alguna manera impactados, seguramente también lo están los alumnos de esa escuela, los maestros y los habitantes de Jelenia Góra. Hoy desde la mañana psicólogos están trabajando en esa escuela. Todas las clases comenzaban con psicólogos hablando con los periodistas, los niños y el personal docente. Intentaron de alguna manera explicar esta situación, pero realmente es sumamente difícil dar una explicación.
Esos psicólogos sin duda estarán disponibles por más tiempo. Sé que ahí van a tener algunos turnos también durante el periodo de las fiestas. En cuanto a esa niña, la que falleció, la adolescente, es una niña. Por lo que dijo el director, por lo que dicen los alumnos, era una estudiante ejemplar, una de las que más destacaban en la escuela, con muy buenos resultados académicos, pero también una niña muy comprometida. En el momento en que había alguna actividad, cuando había que ayudar a alguien, por ejemplo, a algún alumno o en general alguna acción benéfica, ella se ofrecía y participaba como voluntaria en esas actividades, participaba en diferentes concursos y en eventos deportivos. Pues sí, realmente era una niña que se tomaba en serio los estudios en la escuela. Sobre la otra no sabemos, pero aunque lo supiéramos es difícil hablar de eso aquí porque parece que es una tragedia enorme, sobre todo para esa niña que ya no está, para sus padres, toda su familia y seguramente también, creo yo, para la familia de la que mató. Eso debe ser un shock porque es difícil que los padres se esperen algo así y que esto vaya a suceder. Hoy se habla de varios motivos, yo no quiero hablar de ellos, hoy salieron a la luz. La fiscalía por ahora no los confirma. Pero me parece que en esta situación esos motivos simplemente no importan porque ¿cuál podría ser el motivo para asesinar a una compañera? Bueno, todos sabemos, viéndolo desde el punto de vista de un adulto, que a esa edad, cuando tienes 11 o 12 años, un grano en la nariz es un problema. Algún comentario crítico de un compañero, eso es un problema. Después sabemos que eso no tiene ninguna importancia, pero en ese momento es un problema y parece que justamente ese tipo de problema tenía la que mató. En su opinión, eso era un problema. ¿Por qué piensan como niños, pero resuelven la situación como adultos? También se me viene a la mente una asociación así, incluso de los últimos días. Tuvimos una historia en Supsk donde un compañero de cuarto mató a su amigo y tampoco podemos dar muchos motivos. Hace unos días tuvimos una historia similar en Myslenice, cuando un joven de 23 años atacó a un policía con un cuchillo y luego fue abatido a tiros. No podemos explicar estas cosas, por qué lo hacen, cuáles son los motivos, porque desde un punto de vista lógico parece que simplemente no hay motivos racionales, que simplemente no se puede explicar. Cuando hablaba sobre este tema, decía que hasta ahora en la criminología había 7 preguntas, entre ellas la respuesta a la pregunta de cuáles eran los motivos. Normalmente esos motivos se explicaban y eran racionales. Por ejemplo, alguien quiere enriquecerse, alguien quiere vengarse, cosas así. Hoy diría que aparece otro motivo más, que es un motivo irracional, inexplicable. Y en términos humanos, comprenderlo es simplemente imposible. Creo que tenemos un problema con la resistencia psicológica de los niños. ¿Por qué es un problema? Bueno, eso es más una pregunta para sociólogos, psiquiatras y psicólogos. Sin embargo, eso no es nada nuevo. Yo que observo lo que está pasando, estos eventos criminales en los últimos años, pues hemos tenido varias situaciones similares. Por ejemplo, en Cracovia, cuando una niña de 13 años llevó un cuchillo a la escuela y atacó a su compañera. Tuvimos una historia en Zielona Góra, cuando una chica de 16 años atacó a los alumnos en la escuela, a sus compañeros y compañeras. En 2023 en Kadzidło, una historia así donde un chico, aunque tenía 18 años, fue a la escuela, salió un momento supuestamente al baño y cuando regresó tenía un cuchillo en la mano y atacó a sus compañeros. Entonces se nota que hay muchas de estas historias, la edad sigue bajando, también hay una historia de Cracovia, diría yo, de hace unos meses. Un niño de apenas 10 años
Llevó a la escuela una especie de bomba, básicamente metió papeles en una botella de plástico, fue al baño, puso esa botella con papeles debajo de la mesa de ping pong y le prendió fuego, esperando que simplemente la escuela se incendiara, así que también evacuaron, pero por suerte un maestro reaccionó, por suerte se dieron cuenta a tiempo y evacuaron a casi 500 personas de la escuela. Pero ¿de dónde saca un niño de 10 años la idea de resolver un problema de esa manera o de vengarse así? Creo que muchas de esas cosas son simplemente la forma de pensar de un niño buscando las soluciones más simples. Por ejemplo, como en los diferentes tipos de juegos que en mi opinión son destructivos para los jóvenes y los niños juegan esos juegos todo el tiempo. Ejemplos de los adultos que siempre están presentes, porque sin contacto podemos hablar de muchas cosas de este tipo. Es un problema que afecta no solo a los niños polacos o a la sociedad polaca. Ellos fueron los primeros en notarlo. Los ingleses incluso hablan de una oleada de apuñaladores. Los niños justo a esa edad de 10, 11, 13 años, ahora hay una película incluso sobre la adolescencia. Esa serie se muestra desde el punto de vista de un niño de 13 años, o más bien de sus padres, que mató a su compañera. Yo diría que es una película aterradora porque muestra precisamente lo que pasa en la mente de un niño así. También se pueden obtener respuestas a muchas preguntas. Diría que de alguna manera no es nada nuevo porque al final también es historia. Por ejemplo, Maribel era una niña de 11 años precisamente del Reino Unido que tenía 11 años. Era una asesina en serie, mató a 2 niños, probablemente habría seguido matando. Nadie esperaba que una niña así pudiera ser una asesina en serie. Entonces también hay algo ahí. En estos diferentes tipos de ejemplos, en estos casos no podemos encontrar un motivo como en el caso de Maribel. No, nadie nunca determinó por qué quería matar. Seguramente es una lógica de niño, pero simplemente debemos apreciarla y darnos cuenta de que los niños piensan de esa manera. Y cada vez piensan más como niños, pero reaccionan cada vez más como adultos. Esta dramática historia de Helenia Gora prácticamente en este momento se está aclarando simplemente hablando con la niña. Seguramente su declaración se tomará hoy en presencia de un psicólogo. Seguramente ella dirá algo, tal vez hablará de sus motivos, pero no necesariamente tal vez mienta, no diga la verdad. Yo diría que esos motivos no son importantes, todos vamos a intentarlo. Yo creo que todos nos sentimos seguros. Cuando conocemos motivos muy reales, pero no podemos encontrarlos, nos sentimos de alguna manera inquietos, ¿no? Sorprendidos porque no podemos explicar algo. Eso siempre genera esa inquietud. Si llegamos a conocer esos motivos, incluso si los conocemos, ¿debería eso tranquilizarnos de alguna manera? Eso no cambia el hecho de que un niño mató a otro niño. Y ese es realmente el problema, porque como vemos por lo que acabo de decir, no es un caso aislado. Este terminó de una manera tan dramática, pero creo que en toda Polonia hay muchos más casos como este. Y aquí, por supuesto, surge la pregunta, ¿cómo hacer, cómo lograr que los niños sigan siendo niños? Y eso es todo por hoy, diría yo, así en caliente. No queríamos pasar por alto un tema así difícil, un tema que nos impacta a todos. Tampoco queremos que quede relegado a un lado y que en una semana o 2 lo olvidemos y volvamos a la vida cotidiana como si nada. En el episodio de hoy, suscríbanse a nuestro canal y cuídense.